Bueno, hola a todos y bienvenidos a esta entrevista sobre cómo conseguir y mantener una buena salud bucodental. Hoy tengo el placer de contar con la doctora Elizabeth Ejío. Hola, La Cristina. doctora Hola. Elizabeth Ejío es odontóloga, experta en ortodoncia y ortopedia dentofacial, especialidad a la que te dedicas de forma exclusiva desde el año 2008. Que ya es decir, además has sido colaboradora durante varios años en diversas clínicas de la provincia y actualmente eres directora de tu propio proyecto de clínica especializada en este caso en ortodoncia y odontopediatría. Eso. Bienvenida. Muy bien, gracias Cristina a ti por la invitación de estar aquí hoy contigo en este espacio y hablando de salud bucodental para nuestros pacientes, niños y adultos, que sabemos que es tan importante. Sí, creo que de hecho es el primer episodio que vamos a dedicar a la salud bucodental. Muy bien. Así que ya era hora. Sí, sí. Bueno, pues por comenzar por algún sitio, ¿podrías comentarnos brevemente por qué es tan importante mantener una buena salud bucodental? Bueno, es importante porque la salud bucodental afecta a distintos niveles en nuestro organismo. En primer lugar, mantener una adecuada salud bucodental evita que podamos tener patologías en el área orofacial. Pues, por ejemplo, podemos evitar las caries, los problemas de las encías, tanto la gingivitis como la periodontitis y otras afecciones bucodentales a nivel de mucosas, de lengua, etc. Después, sabemos que la salud bucodental puede afectar a la salud del resto del cuerpo humano, a distintos órganos o aparatos. Esto está avalado científicamente porque existen numerosos estudios que demuestran que en pacientes que tienen predisposición o tendencia a gingivitis o periodontitis, por ejemplo, pues se afectan los sistemas cardiovascular, respiratorio, incluso el desarrollo o la evolución de enfermedades como la diabetes. Y bueno, entonces también pues la obesidad infantil, todo, incluso el desarrollo de los maxilares de los niños, la función del habla, en fin, hay numerosas patologías que pueden verse afectadas si tenemos una mala salud bucodental. De todas estas cosas que mencionas, yo creo que hay muchas que podríamos dar por supuestas, que las podemos deducir, ¿no? Como la relación que tiene la salud bucodental pues, con la autoestima. Claro. O con el desarrollo en los niños o la calidad de vida. Pero Exacto. ¿qué hay de la relación de la salud bucodental con la prevención de enfermedades y la salud en general? ¿Podrías decirnos un poco brevemente? Pues es algo muy visual y muy gráfico. En realidad, la boca es la vía de entrada de todos los nutrientes, pero también de todos los patógenos, gérmenes, microbios, bacterias, virus, es la vía de entrada al resto del organismo. De ahí pensamos que si nuestra boca está en óptimas condiciones, pues esa vía de entrada y somos capaces de eliminar bacterias y virus con un cepillado y unas técnicas de higiene adecuadas, pues todos esos patógenos no van a entrar y entonces no van a afectar a nivel respiratorio, cardiovascular, a nivel bueno, pues digestivo también bastante y pues si cuidamos la vía de entrada, pues el resto de nuestro organismo estará más sano. Es que esta parte me parecía muy interesante porque creo que en realidad no somos conscientes de esta relación. Sí. Así que está bien la verdad saberlo. que cuando se lo explicamos a los pacientes se sorprenden bastante y cada vez más la ciencia así lo avala. Y ahora, pues, por hablar de los hábitos diarios, ¿cuáles son las prácticas más importantes para mantener una buena salud bucodental? Bueno, digamos que hay como 3 pilares fundamentales para mantener una buena salud bucodental. En primer lugar, obviamente, es la higiene bucodental, que hagamos un cepillado eficiente, con pasta con flúor, que seamos capaces de eliminar también los restos entre los dientes y que además, al menos una vez al día, suplementemos el cepillado con un enjuague, con un colutorio específico, o bien para nuestra edad o bien para la patología que tengamos y que nuestro dentista nos recomiende. En segundo lugar, la alimentación es fundamental. Tenemos que intentar que sea una alimentación baja en azúcares y en ácidos. Los azúcares, pues los que ya conocemos, pues la bollería, las chucherías, el chocolate, pero después hay unos azúcares que van en algunos alimentos más procesados y que muchas veces la población no entiende o no es consciente de que esos alimentos
son también perjudiciales para nuestra boca. Pues, por ejemplo, en los niños los batidos, los zumos, las galletas, las patatitas, el pan de molde, todas estas cosas pues, son bastante nocivas tanto para la salud en general como también para nuestra boca por el alto contenido en azúcares. Y después también los hábitos. ¿A qué me refiero con hábitos? Hábitos como fumar, comerse las uñas, masticar, o sea, morder bolis, o el hábito que tienen algunas personas de romper cosas con los dientes. Todo lo que sea utilizar los dientes para cosas que no son masticar alimentos, deberíamos evitarlas. Entonces, estos 3 pilares, la higiene, la alimentación y eliminar los hábitos que sabemos que son nocivos. Muy interesante. ¿Y cuál dirías que es, o si hay una técnica específica para el cepillado y el uso del hilo dental? Bien, en este punto diferenciaría entre pacientes adultos y pacientes infantiles. En el paciente adulto el cepillo debe ser un cepillo en buen estado y deberíamos empezar el cepillado con el cepillo en seco y sin pasta. De esta manera hacemos un barrido mecánico más eficiente de la placa bacteriana, una primera pasada con el cepillo seco, después nos enjuagamos y añadimos pasta. No es necesario invadir el cepillo de dientes de pasta, con un tamaño como de un guisante es suficiente y podemos realizar movimientos circulares por todos los dientes y por todas las caras del diente, tanto la parte de dentro como la parte de fuera. Por último, es importante para eliminar las bacterias que decíamos que son la vía de entrada al resto del organismo, realizar un cepillado de la lengua como un barrido de dentro hacia afuera. Nos enjuagamos y después eliminamos también con, por ejemplo, el arco dental. Es interesante porque para los pacientes es bastante sencillo de usar para eliminar los restos entre los dientes. Y por último, el colutorio que sea específico para nosotros. Esto en adultos. En niños recomendamos que hasta los 10 años el cepillado se realice de la siguiente manera. El niño dispone de un cepillo infantil y le ponemos muy poquita pasta y el niño empieza a cepillar moviendo el cepillo por todos los dientes. Pero después son los papás, hasta los 10 años, los que con otro cepillo que esté en mejor estado, porque este cepillo que el niño usa lo muerde, lo manipula y se suele estropear, los papás con otro cepillo son los que hasta los 10 años deben hacer un repaso eficiente del cepillado para llegar bien a los últimos molares, a la zona de dentro y que el cepillado sea completo. A partir de los 10 años, el niño ya debería haber adquirido las habilidades para poder hacer un cepillado autónomo. Y siempre insistimos mucho que los niños se fijan mucho en sus papás y que si los papás se cepillan en casa los dientes con los niños, al final los niños replican el modelo y adquieren muy buenos hábitos de higiene. Así que esto sería como el ABC del cepillado. En general es verdad que se dice mucho que los niños actúan por imitación. Exacto. Y que tiene más efecto lo que tú hagas que lo que tú le digas. Que tú le digas, efectivamente. Sí. Muy bien, pues hablemos ahora sobre la dieta. ¿Qué alimentos serían buenos para tener una buena salud bucodental? Para tener una buena salud bucodental, los alimentos buenos son los mismos que para tener una buena salud en general, que son frutas, una dieta rica en frutas, verduras, pescados, lácteos, carnes, proteína, en definitiva huevos, legumbres, cereales, y tenemos que evitar pues todo el tema de azúcares y ácidos. Azúcares, lo que comentábamos, la bollería, las chucherías, los caramelos, y luego pues lo que comentábamos, los zumos, los batidos, las salsas, por ejemplo, el ketchup tiene bastante azúcar, el pan de molde. Intentemos que los niños y los mayores coman pan normal, si se quiere integral, pero pan, y que mastiquen duro, porque eso fortalece la dentadura y fortalece la musculatura y es sanísimo. Y bueno, y sobre todo pues en adultos vemos que ahí diferenciamos bien entre adultos y niños, porque en niños insistimos mucho en 2 comidas al día que son interesantes, que se hagan bien, que son el desayuno y el almuerzo. Que ahí es donde muchas veces los padres, por las prisas, la rutina diaria, no nos da tiempo y entonces muchos papás pues introducen galletas, bollitos, zumos de bote, batidos, y entonces el niño muchas veces hasta la noche, desde la mañana, no se cepilla los dientes, porque a veces que en el cole no pueden o no dejan, en fin. Entonces todo el día está con ese sustrato azucarado de lo que ha desayunado o almorzado en la boca. En adultos esto se suele producir en los picoteos entre comidas.
porque nos entra el hambre y lo primero que nos apetece es una Coca-Cola o unas patatitas. Entonces ahí intentemos pues, frutos secos naturales, frutas, algún lácteo, en fin, cosas que sepamos que son saludables y que no se van a quedar todo el día haciendo de las suyas en nuestros dientes, hasta que nos lavemos los dientes. Sí. Entonces, bueno, pues dieta ordenada y con alimentos nutritivos. Y ahora, pues haciendo un poco de abogado del diablo, porque más o menos yo creo que podría responder a esto, pero me gustaría que lo explicases tú como especialista. ¿A qué se debe la mala fama de los azúcares? Bueno, los azúcares son el sustrato favorito de las bacterias responsables de la caries. Entonces, cuando el azúcar está presente en nuestra boca, esas bacterias lo metabolizan y producen unas sustancias, unas toxinas y un desecho ácido, que es el que ese ácido en contacto con el esmalte va desmineralizando el esmalte, haciéndolo poroso y haciéndolo que cada vez más sustancias se introduzcan en él, hasta que al final se pone de un color amarillo, luego marrón oscuro y al final se rompe, se cavita y afecta al resto de la estructura del diente y hace cada vez una caries más profunda que va llegando hasta el nervio, que es cuando sentimos el dolor. De ahí la importancia, súper importancia, de las visitas periódicas al dentista para detectar las lesiones incipientes, las pequeñas de caries, y llegar a tiempo antes de que esa lesión sea más grande. Esto sería así haciendo, digamos, un consumo excesivo, ¿no? De efectivamente, azúcar, que con claro. un uso normal, con un uso normal y una higiene adecuada, no tendríamos este de vez problema. en cuando, efectivamente. No tiene que ser consumo cero, sino consumo moderado, pero con higiene y con aporte de flúor extras. En el caso de los niños, pues un colutorio con flúor todas las noches. Y unas fluorizaciones también en consulta, profesionales con flúor a alta concentración que usamos los odontólogos para prevención de este tipo de lesiones de caries. Muy bien, pues ahora vamos con algunas preguntas frecuentes que nos solemos hacer o nos suelen hacer o a ti en consulta. Una de ellas sería, ¿con qué frecuencia debemos cambiar el cepillo de dientes? Bueno, el cepillo de dientes los dentistas siempre decimos cada 3 meses y a esto yo añadiría cada 3 meses siempre que el cepillo esté en buen estado. ¿Por qué? Porque hay pacientes que aprietan bastante al cepillarse, entonces vemos que las cerdas del cepillo se abren, se despeluchan y dices, bueno, es que solo tengo mes y medio, ¿tengo que aguantarlo hasta los 3 meses? No, porque ese cepillo ya no te está haciendo un cepillado eficiente, tienes que cambiarlo y también aflojar un poco la fuerza con la que te cepillas, que esto es muy importante, no apretar demasiado para no dañar encías y esmalte. Hay algunas marcas comerciales de cepillos que bien las cerdas son de color y explican que cuando ese color desaparece es momento de cambiar el cepillo. Según algunos estudios de marcas de cepillos dicen que España es el país de Europa que menos cambia, que menos renueva el cepillo de dientes. Entonces a veces tenemos un cepillo eléctrico, ultrasónico, supersónico, pero no hemos cambiado el cabezal en un año. Pues ese cepillo es perfecto, pero tu cabezal no, entonces no nos sirve de nada. Es como llevar un supercoche con un neumático que está estropeado, no nos sirve de nada. Entonces, cada 3 meses y si no está en buen estado antes y, por supuesto, después de un proceso, que esto los pacientes lo desconocen, después de un proceso catarral de origen vírico o bacteriano, da igual, hay que cambiar el cepillo de dientes porque esas bacterias, esos patógenos se quedan en el cepillo. Si lo que queremos es recuperarnos y nos seguimos cepillando con el mismo cepillo, pues ahí hay que cambiar. Totalmente cierto, esto no lo sabe la mayoría. No lo saben, no. ¿Y qué opinas sobre el uso de chicles sin azúcar? Pues los chicles sin azúcar tienen pros y contras. Digamos que el uso del chicle sin azúcar, es interesante cuando el paciente o la persona come y en ese momento no dispone de un cepillo de dientes o de un baño donde poder cepillarse. Entonces, en ese momento, la ingesta del chicle sin azúcar nos ayuda en 2 sentidos. Por un lado, el masticar hace de barrido mecánico de la placa bacteriana sobre los dientes, hace que se despegue. Y por otro lado, el acto de masticar genera mucha saliva. La saliva tiene un pH alcalino que lo que hace es neutralizar la acidez, estos ácidos que hablábamos de las bacterias, los neutraliza para que no dañen al esmalte. Entonces, por un lado, el barrido, más aparte la neutralización de los ácidos, nos ayuda a que en ese momento puntual en el que no nos hemos podido cepillar, pues estemos un poquito más protegidos. Pero esos serían los pros. Y los contras serían que los chicles sin azúcar no contienen azúcar
fenomenal, pero contienen edulcorantes para que el sabor sea agradable. Los edulcorantes con un uso abusivo, es decir, para esto tendríamos que tomarnos 20 chicles sin azúcar al día, pues producen diarrea, pueden producir alteraciones gastrointestinales y nos puede producir deshidratación. Y también el acto de masticar constantemente hace que sobrecarguemos la articulación temporomandibular, que le llamamos ATM, y podamos sentir rigidez muscular, incluso cefalea o dolor cervical. Por tanto, sí, con moderación y solo en momentos puntuales donde no dispongamos de cepillo de dientes. Nos ayuda en esos momentos. Está bien saber. ¿Con qué frecuencia se debería acudir al dentista? Bien, los dentistas recomendamos mínimo una vez al año. Y en esa visita deberíamos hacer una revisión general, probablemente una radiografía y una limpieza profesional. Lo llamamos tartectomía o profilaxis, en la que eliminemos el cálculo que haya y la placa bacteriana. En los niños aplicamos flúor en algunos casos y la boca se queda hacemos como un reset de la boca, se queda perfecta. Entonces, a partir de ahí es el odontólogo el que debe aconsejar al paciente cuándo es la próxima visita. Porque si el paciente en ese momento ha tenido o tiene gingivitis o tiene alguna lesión incipiente de caries que es necesario controlarla a menudo para que no avance, pues entonces a lo mejor la visita no es al siguiente año, es a los 6 meses o a los 3 meses. Lo mínimo es una vez al año y si se puede un poquito con más frecuencia, pues mejor, estamos más controlados. Sí, yo diría que eso es así. Muchos pacientes acuden cuando hay dolor y cuando hay dolor los tratamientos son más complejos, son más costosos y son más largos. Entonces, muchos pacientes que son muy disciplinados y acuden con regularidad a las visitas tienen bocas muy sanas y al final el control es salud. Sí, hablamos siempre de la prevención. La prevención. Prevención. Sí, aún nos queda camino. Sí, poco a poco. En eso estamos los sanitarios intentando inculcar esos valores de prevención en los pacientes. En todos los niveles, desde atención primaria, vosotros como farmacéuticos, nosotros como odontólogos, pues ahí, poco a poco. Y ya para terminar, 2 preguntas que son más por curiosidad mía que por otra cosa. ¿Cuáles dirías que son los tratamientos más demandados en la actualidad? Y por otra parte, ¿cuáles serían las intervenciones que más realizáis en consulta? Bien, los tratamientos más demandados en adultos son, ahora hay una altísima demanda de tratamientos estéticos, tanto blanqueamientos como carillas, la gente quiere verse guapa, quiere verse una sonrisa atractiva porque eso mejora mucho la autoestima y la seguridad en uno mismo y esto hay mucha demanda ahora. También en adultos un poco de edad más avanzada, la reposición de piezas ausentes que se han perdido en algún momento de la vida. Y en niños, muchísima ortodoncia en todas sus vertientes, con un montón de tipos de aparatología, cada vez más la ortodoncia invisible que no se ve, hacemos un montón y esto es lo que más hacemos. Y en niños muy pequeñitos, pues todavía seguimos viendo, por desgracia, muchos niños con patología cariógena que a ver si conseguimos revertir esta situación y que cada vez haya menos niños con caries. ¿Esto dirías que se debe al consumo de azúcares, entre otras cosas? Pues es una combinación de consumo de azúcares y pocos hábitos de higiene bucodental. Y pocas revisiones. Sí. Porque, por ejemplo, a nivel de seguridad social se dispone de ese servicio, pero no todos los padres acuden a las revisiones. Entonces, pues esto es un poco desde niños con caries, niños con ortodoncia, pacientes adultos que demandan estética y ya pues reposición de piezas con implantes, prótesis, etcétera. Bueno, Elisa, pues ya... Bueno, se me ha hecho corto. O sea que muchísimas gracias. Muy bien, gracias a ti por invitarme. Tu tiempo, nada, por encantada de compartir conocimientos y poder intercambiar impresiones. Ojalá podamos seguir y hacer muy nuevos episodios sobre a lo mejor temas más específicos, sí, más específicos que puedan preocuparnos a todos. Muy bien, pues Muchas encantada. Gracias a ti, Cristina.